Apreciados participantes, bienvenidos a la unidad curricular Obligaciones 2. Les habla su tutora, abogada Carol Pérez. Y hoy vamos a revisar la unidad de competencia que analiza la responsabilidad civil contractual de las obligaciones civiles para su cumplimiento en el ámbito jurídico, específicamente lo que es la teoría general del cumplimiento y la teoría general del incumplimiento de las obligaciones. El propio Código Civil nos orienta y nos dice que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento por las causas autorizadas por la ley. El artículo 1160 nos indica que deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos según la equidad, el uso o la ley. Norma que es reforzada en el artículo 1264, según el cual las obligaciones deben cumplirse tal y como fueron contraídas. El deudor es responsable en caso de daños y perjuicios que ocasione la contravención. Es decir, el cumplimiento es el efecto básico y fundamental de la obligación, independiente de cuál sea la fuente. Estamos hablando del contrato, pero puede ser cualquier otra. Por cumplimiento de una obligación entenderemos su ejecución, lo que constituye un deber jurídico para el deudor, a quien no le es potestativo cumplir o no cumplir, sino que siempre debe ejecutar la obligación contraída. Solo una vez que la cumpla se libera de sus obligaciones y se extingue la misma. En el caso contrario, el incumplimiento es una anomalía. Lo normal es que la obligación sea cumplida tal y como fue contraída, además de manera voluntaria. Sin embargo, el incumplimiento indica la inejecución de la misma, al no observar el deudor el comportamiento o conducta que ha prometido y que puede ser de forma total o parcial, permanente o temporal, y puede ser por hechos imputables a él o por causas extrañas, siendo estos los efectos principales que genera una obligación, con lo cual hacemos referencia a las teorías que les he mencionado anteriormente. En el caso del cumplimiento, el deudor debe procurar cumplir tal y como fue contraída la obligación, y no es válido que incite al acreedor a aceptar una cosa distinta, pues éste tiene el derecho de exigir el cumplimiento tal y como fue contraído. Igualmente no puede exigir una cosa distinta. Esto tiene que ver con el principio de prioridad de la ejecución en especie. Sin embargo, este principio rige en el espacio comprendido entre el nacimiento de la obligación hasta el momento en que el deudor pueda válidamente cumplir. Si hay incumplimiento, el acreedor puede escoger entre exigir el cumplimiento tal y como fue contraído, es decir, en especie o por equivalencia, ya que a veces no es posible la ejecución en especie o forzosa y por eso debe acudirse a una ejecución por equivalente. El efecto primordial del cumplimiento es la extinción de la obligación. De allí que el deudor quede liberado absolutamente y desvinculado de la obligación asumida, extinguiéndose además el derecho al acreedor para exigir un cumplimiento forzoso. En el caso del cumplimiento forzoso, podemos decir que las disposiciones legales indican que el acreedor tiene derecho a imponer o exigir al deudor el cumplimiento mediante la intervención de los tribunales o los organismos competentes. Es un efecto realmente complejo, compuesto o integrado por dos consecuencias fundamentales, que el deudor queda obligado a cumplir tal y como se comprometió y en caso que no lo haga y cause daños y perjuicios, debe responder por los mismos. Esto abre paso a un tema que vamos a ver más adelante, como es la responsabilidad civil contractual en el caso de las obligaciones civiles.
En tanto, les invito a seguir profundizando este tema a través de la revisión de las normas del Código Civil y la bibliografía recomendada en la materia, cualquiera que sea relevante y que les permita entender más este tema, que es muy amplio y muy complejo. Igualmente, estén muy atentos al aula virtual y yo estaré pendiente de cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.